Revelaciones escalofriantes, 5 historias aterradoras de conductores malditos en la carretera. La oscuridad se abrazaba a la carretera. Un susurro helado recorría el vecindario mientras Javier encendía el motor de su taxi, preparando su espíritu para el horror inclemente de otra madrugada. En su mente, la advertencia resonaba: no salgas, hijo, no vayas por esa ruta. Pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Cada kilómetro que recorría se sentía como un juego con el destino, donde el viento traía ecos de advertencias que él elegía ignorar. La noche caía sobre su barrio como una manta pesada, apretando el pecho de aquellos que habitaban en la pobreza. Las luces de algunas casas titilaban como estrellas solitarias mientras los niños reían, ajenos a la realidad de las almas atormentadas. Sin embargo, algo en el aire era diferente esa noche. Las sombras empezaron a cobrar vida. Al principio, solo eran espectros pasajeras, figuras fugaces que desaparecían a medida que él se acercaba. Pero pronto, esas siluetas se hicieron más nítidas, desdibujando la línea entre la vigilia y el terror. Una madrugada, cesando el remolino de pensamientos sombríos, Javier escuchó una conversación en su taxi mientras recogía a un hombre que olía a desconfianza. ¿Has oído de los conductores que han desaparecido en esta ruta? Se habla de un conductor maldito. Su estómago se revolvió, un calambre de miedo se apoderó de él. ¿Era posible que la leyenda de su infancia, la que su madre siempre había evocado, tomara forma en su vida? La historia del conductor maldito resonaba en sus oídos, un fantasma atormentado que se decía que aplacaba su sed de venganza sobre quienes no valoraban la vida. Javier trató de reprimir el temor, tiró de las cuerdas de su escepticismo, pero a cada vuelta en la carretera, la ansiedad aumentaba. Las figuras se volvían más esquivas, más inquietantes. Durante una noche particularmente oscura, cuando la luna parecía esconderse detrás de nubes densas, un destello de luz lo cegó. Mientras parpadeaba para recuperar la visión, allí estaba, el conductor maldito, su rostro oscurecido por la niebla, como si deseara devorarlo. Un escalofrío recorría su espalda, la adrenalina bombardeaba su cuerpo mientras corría, y un grito ahogado escapó de sus labios. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, el pánico se adueñó por completo de él mientras el silencio se transformaba en griterío en su cabeza. Los faros de su taxi iluminaban por un instante la figura que parecía flotar en vez de caminar. ¿Era real? ¿O solo un producto de su agotamiento? Las visiones se tornaron cada vez más vívidas, y en el fondo de su mente, la pregunta lo atormentaba: ¿podría convertirse él mismo en parte de la leyenda, desaparecer como tantos otros? Al continuar su ruta tembloroso, una nueva sombra se cernía sobre él, una sombra que podría llevarlo al abismo o salvarlo. ¿Qué pasaría si ese conductor maldito era alguien que conocía? La angustia lo paralizaba, dejando su destino a merced de la oscuridad que lo acechaba. El aire se sentía más denso. Javier, aún temblando, trataba de calmar su corazón que palpitaba con fuerza. Sin embargo, la visión del conductor maldito se había grabado en su mente como una marca oscura. Mientras avanzaba por la carretera, girando hacia aquel camino solitario, su mente devoraba recuerdos de advertencias y leyendas urbanas. Temía ser parte de un relato que nunca deseó vivir. Con cada kilómetro que pasaba, la carretera parecía encogerse a su alrededor. Las sombras empezaron a moverse, jugueteando con su percepción. Empezó a sentir que lo observaban. Un sudor frío inició una carrera por su espalda,
dejando un rastro de terror helado. De pronto, su radio crujió, cegado por un grito apagado, como si una voz antigua se alzara desde el fondo de su ser: no mires atrás. Javier miró rápidamente por el retrovisor, pero lo que vio lo paralizó. Tras él, la figura del conductor maldito había crecido en tamaño, sus ojos centelleaban como brasas en la oscuridad. Deseó acelerar, pero sus pies estaban pegados al suelo. Su mente se debatía entre la realidad y el horror con cada imagen distorsionada que pasaba por su cabeza. ¿Era un espectro o simplemente su imaginación angustiada? La carretera parecía extenderse sin fin y, a lo lejos, un flash de luz lo sorprendió. Instintivamente, aceleró. La neblina se espesaba, lo que hizo que el mundo exterior se desdibujara, como si sus juicios no tuvieran valor alguno allí. No te detengas, murmuró para sí mismo, como un mantra desesperado. Sin embargo, el sonido del motor se volvió un eco lejano, como si alguna fuerza oscura lo hubiera sometido. De repente, una sombra cruzó la carretera, y en un parpadeo, el taxi avanzó hacia la oscuridad. Un golpe seco resonó, y el auto tembló. Javier cerró los ojos, esperando lo peor. Pero al abrirlos, no había nada ni nadie en su camino. Solo el silencio ominoso y la soledad aplastante. Estaba a punto de dejarse llevar por el pánico cuando notó algo extraño, un pequeño objeto brillando en el asiento trasero. Temblando, se inclinó hacia atrás y lo recogió. Era una cadena de oro, desgastada, con un medallón que contenía una foto manchada. La imagen mostraba a un hombre sonriendo, un hombre que le resultaba vagamente familiar. ¿Quién eres?, pensó, mientras un escalofrío le recorrió la espalda. Un rugido sordo reverberó en el silencio. Al mirar hacia el frente, el conductor maldito había aparecido otra vez, más cerca y con la mirada profundamente cargada de rabia. Javier, ahora consciente de que la leyenda podría estar profetizando su destino, comprendió lo que debía hacer. No solo debía escapar de la oscuridad que lo acechaba, sino descubrir la verdad oculta detrás de la cadena. El motor del taxi comenzó a fallar, y la figura del hombre continuaba avanzando, cada vez más agresiva. No podría ser, murmuró. Sin embargo, una retumbante voz resonó en su mente: eres parte de la historia ahora. La carretera, entonces, se partió en un giro inesperado, llevándolo a un lugar desconocido. Un lugar donde las sombras no eran las únicas amenazas que secretos revelaría la cadena. ¿Y quién era realmente el conductor maldito que ahora parecía obsesionarlo? Mientras el taxi se precipitaba hacia el abismo de la noche, Javier sintió que el tiempo se le escapaba, junto a la oportunidad de huir. Javier no sabía qué tan rápido estaba conduciendo. La carretera se retorcía, serpenteando entre los árboles como un monstruo buscando una presa. Mientras la figura fantasmal se acercaba, el miedo se desató en su pecho. Cada latido era un recordatorio de que estaba en peligro, cada respiración, un desafío a su voluntad de seguir adelante. La cadena brillaba en su mano, y no podía evitar tocar el medallón. La imagen del hombre sonriendo parecía burlarse de él. ¿Por qué ese rostro le era familiar? ¿Era un familiar perdido o un amigo de un pasado que deseaba olvidar? Estaba atrapado en una tela de araña tejida con un horror del que no podía escapar. La voz resonó de nuevo en su mente: eres parte de la historia ahora. ¿Qué historia? ¿Era la de su vida o la de ese hombre que había sonreído desde el medallón? Un sudor resbaló por su frente al recordar las historias que su abuela le contaba de aquellos que cruzaban caminos oscuros y eran arrastrados por sombras desconocidas. El sonido del motor crepitó como si protestara contra la tormenta de pensamientos en su cabeza. No mires atrás. Se lo decía a sí mismo, pero su mirar se resbaló hacia el retrovisor una vez más. La figura ahora estaba tan cerca que podía distinguir los rasgos faciales, la piel pálida, los ojos hundidos, como si llevara un tiempo eterno en la oscuridad. Una mueca de rabia se formó en sus labios y Javier sintió que se le helaba la sangre.
Se encontró presionando el acelerador, buscando escapar de la certeza que lo seguía. Pero el taxi parecía tener vida propia, incapaz de moverse con la velocidad que necesitaba. «Vamos, maldito coche, no me falles ahora», gritó, su voz quebrándose en la tensión acumulada. Las sombras a su alrededor comenzaron a llenarse de figuras que danzaban en una coreografía macabra. Pasajeros perdidos, almas errantes, susurrando secretos que no lograba entender. Cada uno de esos rostros le resultaba familiar, en cada uno de ellos se podía ver la historia de alguien que había dejado de contar su propia realidad. El ruido de los murmuros aumentó, convirtiéndose en un griterío ensordecedor que llenaba su cabeza. «Silencio», lanzó Javier a gritos, pero las voces se multiplicaban, cada una era un eco de su propio terror. Los recuerdos y advertencias de su abuela retumbaban en su mente. «Nunca mires atrás. Siempre a la vista de lo que dejaste, nunca te vayas por caminos oscuros». La carretera empezaba a desvanecerse frente a él, y fue entonces cuando sus ojos se posaron sobre un grupo de luces parpadeantes en la penumbra. A medida que se acercaba, pudo distinguir lo que parecían ser edificios desvencijados, una ciudad olvidada, una trampa que lo aguardaba. «No es real», murmuró para sí mismo. «No puedo ser parte de esto». Pero al entrar en aquel lugar, el taxi se detuvo violentamente. El ruido oscuro cesó de golpe, como si hubieran cortado el aire. Por un instante, solo había silencio. La figura del conductor maldito se mantuvo a su lado, inmóvil y expectante, observando cada movimiento de Javier con ojos que parecían conocer todos sus secretos. Sin un motivo aparente, el medallón empezó a calentar su mano, quemando su piel. Javier lo soltó de un tirón, dejando caer la cadena al suelo, y cuando ésta tocó la tierra, un retumbar atravesó sus huesos. Las luces alrededor comenzaron a parpadear con fuerza, y el suelo tembló. «Llévame de vuelta», gritó Javier, pero la oscura realidad lo envolvió. Sudor frío le empapó la frente y el pánico lo paralizó. En ese momento supo que había un precio por descubrir los secretos de la cadena, un precio que tal vez no estaba dispuesto a pagar. Mientras la sombra del conductor se aproximaba, la noche envolvió su voz, escuchando susurros que le hacían eco en el alma. «¿Estás listo para conocer la verdad?». Javier sintió que se le cortaba la respiración. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que vendría? Porque lo que descubriría en esa ciudad olvidada podría cambiar su destino para siempre. Javier se quedó paralizado frente a la figura del conductor. Una sensación de fatalidad lo invadió, como si estuviera atrapado en una pesadilla en la que todo lo que había hecho, cada decisión, lo había llevado a ese instante. La sombra se inclinó hacia él, y sus dedos delgados y largos se extendieron, tocando la cadena que había caído al suelo. El retumbar se intensificó, vibrando en sus huesos. Las luces fogosas alrededor parecían cobrar vida, alejándose a medida que la figura se acercaba, llevándose las sombras con ella. «Escucha», dijo el conductor, la voz resonante como un eco en la cueva. «Esta ciudad es un cruce, un punto de no retorno. Aquellos que llegan aquí no lo hacen por accidente». Javier sintió como una corriente de energía helada le atravesaba el cuerpo. Intentó hablar, pero las palabras se desvanecieron en su garganta. Todo lo que podía hacer era observar. En ese momento, vio a los reflejos de otras almas, como sombras vistas a través de un cristal empañado, algunas parecían suplicar, otras reír con locura. Un coro de voces se unió a su confusión, y el aire se tornó denso, asfixiante. Ellos son parte de la historia que te involucra. Las luces son sus gritos, las sombras su clamor por liberación. La sonrisa del conductor era torcida, una mueca que revelaba una alegría oscura ante el terror de los vivos. Tú ya has dejado atrás a quienes te amaron para venir hasta aquí. No hay vuelta atrás. Las imágenes comenzaron a cobrar forma en la mente de Javier. Su niñez, los abrazos de su abuela, sus risas. Luego,
rostros conocidos se superpusieron a esa imagen, amigos perdidos, la chica que había amado y nunca más volvió a ver. Un sudor frío recorrió su espalda al darse cuenta de que aquellos que había dejado atrás no estaban solo en su recuerdo. Estaban atrapados en este cruel ciclo, como él. ¿Y si te dijera que puedes ayudarles? La voz del conductor se tornó seductora, un canto de sirena que aguzaba su miedo y desesperación. Tú, como portador de la cadena, puedes liberar un alma, pero debes quedarte. Es un intercambio que salvaría a uno, mientras condena a otro. Javier sintió el nudo en su estómago apretarse. Las almas alrededor de él comenzaron a acercarse, sus ojos reflejaban un deseo inmediato de ser salvados, pero también un profundo temor. Si entregaba su vida, él podría ser quien liberara de la prisión a un amigo perdido, pero a expensas de perderse a sí mismo. Piensa, susurró el conductor, un sacrificio como ese no solo purgaría tu alma, sino que también redimiría tus pecados. Cálmate. La decisión es solo tuya. Las sombras empezaron a arrastrarse hacia él, intentando atraparlo en su red de desesperación. Javier finalmente encontró su voz, aunque la duda permanecía. ¿Cuál es el precio real de esto? La risa del conductor resonó, llenando el aire como un eco burlón. El precio es tu historia, Javier. ¿Estás dispuesto a perderlo todo para salvar solo a uno? La cadena no es solo un objeto, es una conexión, un hilo que une tu destino al de los demás. Justo en ese instante, las luces alrededor parpadearon violentamente y los murmuros de las almas se convirtieron en gritos desgarradores. Javier cerró los ojos, sintiendo que el tiempo se detenía. ¿Qué decidiría? ¿Salvar a alguien más o librarse de este tormento? Y en la penumbra, una última pregunta lo atormentó: ¿quién iba a hacer el sacrificio? ¿Él o alguien más? El suelo debajo de él comenzó a vibrar con fuerza. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras las luces centelleaban un último aviso. Una sombra se acercó al medallón caído, y el silencio que siguió sintió como una advertencia. Javier abrió los ojos nuevamente, listo para enfrentar la decisión de su vida, pero la figura del conductor ya no estaba. En su lugar, solo quedaba la cadena brillando, y una risa lejana resonando a su alrededor. La verdad real estaba por revelarse, pero ¿a qué costo? Era solo el comienzo de un viaje mucho más oscuro. Javier se arrodilló, temblando mientras la cadena brillaba como un faro en la oscuridad. El eco de la risa del conductor seguía resonando en su cabeza, como un tambor que marcaba el compás de su creciente desesperación. Frías ráfagas de aire le acariciaban la piel, trayendo consigo el susurro de las almas perdidas a su alrededor. Miró a su alrededor, pero la niebla había tomado el control del paisaje, cubriendo todo a su paso. Debo salir de aquí, pensó, mientras el miedo se alojaba como un clavo en su pecho. Sin embargo, sus piernas parecían estar pegadas al suelo, como si esta tierra estuviera reclamando su alma. Se levantó con dificultad, y antes de dar un paso, oyó un murmullo. Era un lamento, un eco que parecía venir de lejos, pero a la vez del fondo de su propia mente. ¡Ayuda!, gritó una voz masculina. Era un sonido desgarrador, impregnado de sufrimiento. Sin pensarlo, Javier se giró hacia la dirección del sonido. Corrió, dejando atrás la cadena. Su corazón latía con fuerza, cada paso resonando como un tambor en su camino hacia la voz que le pedía ayuda. La oscuridad se ahondaba y las sombras danzaban a su alrededor. De repente, tropezó y cayó al suelo. La niebla lo abrazó, y pudo sentir algo frío y húmedo en sus manos. Era una figura, un cuerpo estirado, quieto. Con el alma en un hilo, Javier acercó su rostro al desconocido. «¿Estás vivo?», exclamó, pero solo recibió un susurro apenas audible. «Dame la cadena», pidió la voz. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué sabes de la cadena? ¿Qué significa?».
Preguntó, intentando mantener la voz firme mientras el miedo le comía por dentro. La figura hizo un gesto para que se acercara más. Si no la entregas, los gritos de este lugar te devorarán. Tú tienes lo que otros no, pero debes decidir, respondió la figura. Sus ojos eran desorbitados, atrapados en una expresión de sufrimiento indescriptible. Javier dudó. ¿Qué le pasaría si se deshacía de la cadena? La idea de dejar atrás la única conexión que tenía con las almas perdidas le resultaba aterradora. Pero incluso más aterrador era el clamor que empezaba a llenar el aire. Cientos de voces pidiendo ayuda, clamando que eligiera. El suelo temblaba levemente, y sentía que la tierra misma lo exigía, lo empujaba a tomar una decisión. ¿Y si me quedo con la cadena perdida en esta oscuridad? ¿Y si no ayudo a quien necesita mi ayuda? Preguntó al aire, el peso de su elección cada vez más sorprendente. Alguien más puede ser liberado, pero tú perderás tu historia, tu esencia. Si te quedas, aquí no existirás, Javier, repitió la figura, su voz ahora envolvente, casi hipnótica. Y fue en ese instante que la neblina empezó a despejarse, revelando un camino oscuro por delante y rostros en el aire, susurrantes, esperando su elección. Sin embargo, un grito desgarrador resonó a su alrededor, uno que reconocía, uno que le heló la sangre. Era el rostro de su amada perdida, su figura elegantemente flotante entre la niebla, y sus ojos llenos de una desesperación que lo atravesó. No vayas a sacrificarte, Javier. Gritó ella, su voz realmente era un eco de su alma que se pe en su corazón. Esta imagen lo atacó, lo llenó de confusión. ¿Era un rescate eterno? ¿Era esta la razón de su llegada? Ahora Javier se encontraba entre dos mundos. La cadena en su mano parecía vibrar con fuerza, recordándole que debía actuar. Bajo su pie, el suelo se desgajaba como si un abismo apareciera. Tomó aire. En un instante, recordó la advertencia del conductor. Y entonces, se dio cuenta de algo aterrador y revelador. La decisión no era simplemente un sacrificio por otro, había algo más oscuro detrás de la opción que se presentaba ante él. ¿Qué pasaría si su amado no fuera la única alma atrapada? ¿Qué distancia hay entre el amor y la condena? Se preguntó. Justo antes de que avanzara, una sombra más oscura que la noche se alzó a su lado. ¿Estás preparado para ser el siguiente, Javier? Resonó una voz profunda y siniestra. Él se quedó paralizado, y la cadena chisporroteó en su mano. Esa sombra lo miraba, sedienta de respuestas, y mientras la niebla empezaba a cerrarse a su alrededor nuevamente, otra pregunta surgió del caos. ¿Quién sería el verdadero sacrificio en este cruel juego? Cuando finalmente pareció que su elección se materializaría, el eco de un nuevo grito se lanzó hacia él, esta vez, el grito sonaba como si lo conociera de toda la vida. La trama se espesaba y las revelaciones desgarradoras estaban a un paso de inundar su mundo. Era un abismo que esperaba a ser redescubierto, pero ¿a qué costo? La niebla se espesó aún más, como si la oscuridad misma buscara devorar a Javier. Los ecos de sus pensamientos se entrelazaban con las voces lacerantes que llenaban el aire, un coro de desesperación que resonaba en su mente. La sombra a su lado se reía, una risa cruel que enviaba escalofríos por su espalda. ¿Vas a dejar que el amor te nuble el juicio? Tu amada está atrapada aquí, y tú puedes liberarla, susurró la sombra, acercándose más, su aliento frío acariciando el rostro de Javier. Pero, ¿a qué precio? El tiempo es un lujo que no te puedes permitir. Javier miró a la figura que aún yacía en el suelo, pidiendo la cadena. La angustia creciente le arrugaba el estómago, mientras su amada flotaba entre recuerdos añejos, con ojos que reflejaban tanto amor como dolor. No puedo dejar que más almas sufran. No quiero ser parte de esto. Gritó, intentando rechazar la tentación. Pero la sombra sonrió con desdén. ¿Eres un héroe, o simplemente un niño asustado ante lo desconocido?
La cadena puede parecer un regalo, pero es un vínculo de sufrimiento. Puedes elegir ser el héroe o ser uno más en este lugar maldito. Las palabras retumbaban en su cabeza mientras intentaba levantar los pies del suelo. La cadena ardía en su mano, como si le estuvieran contando secretos desgarradores. Nuevas voces surgían, figuras gritando que salvara a su amada, que se liberara de esa maldición. Cada grito es una promesa de libertad, continuó la sombra, con un tono melodioso que lo inundaba de angustia. Pero debes dejar ir lo que amas para obtener nada a cambio. Recuerda, Javier, el amor puede ser tan doloroso como redentor. Ante esta afirmación, imágenes de su vida juntos pasaron por su mente, risas compartidas, promesas susurradas bajo la luz de la luna. Las memorias pululaban como sombras alrededor de él, volviéndose cada vez más intensas. Y la orilla de lo que podía ser, se desdibujaba. ¿Acaso sin su amada su vida seguiría teniendo sentido? Los ojos de la figura en el suelo lo miraban fijamente, como un faro que iluminaba sus dudas. Dame la cadena. Solo así podrás liberar su alma. No temas a lo que dejas atrás, insistió la voz que siempre había deseado escuchar. Mientras la nebulosa envolvía más a Javier, su mente se debatía en una lucha interna feroz. La sombra palpó su hombro, como si adivinara su inseguridad. Tienes poder, Javier. Estás aquí por una razón. Le puedes dar a tu amada lo que una vez le prometiste, lo que la vida no pudo ofrecerle. Pero debes pagar el costo. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Debo ser el sacrificado? Cuestionó, sintiendo el latido de su corazón acelerarse, cada palpitar resonando más fuerte que las voces a su alrededor. La sombra dejó caer sus palabras como veneno. Un sacrificio no es una pérdida, es una elección. Y tú, querido Javier, debes decidir entre amar o ser amado. En ese momento, comprendió que el vínculo entre la cadena y su alma no solo era una simple conexión con el sufrimiento, era un pacto con lo oculto, un traspaso a un mundo donde poco quedaba de su humanidad. De repente, las voces comenzaron a unirse, y un grito ensordecedor estalló a su alrededor. Era su amada, su voz de dolor se mezclaba con el clamor de los que aún seguían atrapados. Sabía que el tiempo se le acababa y que el abismo tras él ya no era un lugar remoto, sino una realidad cercana. Javier, elige, resonó una última vez en su cabeza. Y en la fragilidad de ese grito, una nueva pregunta surgió, más aguda que el dolor que ya sentía, ¿sería capaz de amar si eso significaba su propia muerte? La sombra sonrió, y en su expresión había un eco de promesas y perdiciones. En ese instante, la niebla se partió nuevamente, abriendo un camino que solo se veía al final. Javier entendió que sus decisiones no solo afectarían su destino, sino el de todos atrapados en esta noche sin fin. Sin embargo, lo que realmente le helaba la sangre era el reflejo del terror en la cara de su amada que aún flotaba entre las sombras. Javier, no lo hagas. Gritaron las voces al unísono, una advertencia en cadena. Pero él ya estaba a punto de decidir. Con el corazón en un puño, dio un paso adelante, sintiendo el peso de la cadena y la soledad que traía consigo, mientras la sombra se precipitaba a su lado. ¿Qué harás, Javier? El momento de la verdad se acerca. ¿Estás dispuesto a perderte para salvar a otros o permanecer atrapado en esta oscuridad para siempre? Las respuestas no llegaban, y mientras el eco del grito se desvanecía, el abismo lo llamaba, como un canto a un mundo que solo él podía decidir explorar. ¿Qué elegiría? ¿Qué sombra tomaría su alma en la próxima curva de su tormento? Las respuestas estaban a un paso, y por primera vez, en medio de la desesperación, sentía que la locura se acercaba, ansiosa por devorarlo. Pero ahora la elección era suya, y el tiempo se había agotado. La decisión se hizo eco en su mente, como un tambor lejano y ominoso. Javier miró la cadena entre sus manos, un símbolo de poder y condena. No quiero ser parte de esto, murmuró,
pero las palabras sonaban vacías, desgastadas por el miedo. La sombra, que parecía absorber la maldad del entorno, lo empujó hacia adelante. Cada segundo que dudas, ella sufre más, insistió, su voz un murmullo serpentino que retumbaba en cada rincón de la niebla. ¿Realmente crees que eso la salvará? Ella no está en este mundo, está atrapada en un recuerdo, y tú eres el único con el poder de cambiarlo. Su amada, con ojos que reflejaban la opacidad de la muerte, lo observaba desde el suelo. Javier, ven a mí, decía entre susurros. Por un instante, una brisa suave disipó la niebla, revelando su rostro iluminado, mientras se luchaba por no caer en la trampa de la ilusión. Ella parecía tan viva. Tan cercana. Debo hacerlo, pensó, sintiendo que el corazón le latía con la fuerza de un tambor guerrero. Pero luego recordó las voces a su alrededor, las almas perdidas clamando por ayuda. ¿Era posible que otro sacrificio más no trajera más desgracia? De pronto, la atmósfera a su alrededor cambió. Un viento gélido desgarró el silencio, trayendo consigo ecos de sus pasados, recuerdos que Javier habría preferido olvidar. Veía las sonrisas de su niñez, la risa de su madre, y la sombra de su propio futuro arruinarse por un oscuro secreto que había mantenido oculto. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar?, preguntó otra vez la sombra, burlándose de su confusión. Javier sintió cómo las lágrimas afloraban, no solo por amor, sino por la carga de las decisiones que había tomado y las que aún le quedaba por tomar. No quiero arrastrar más almas a este tormento, dijo, con la voz quebrada, mientras su mirada se centraba intensamente en su amada. La cadena empezaba a arderle en la piel y el dolor lo anclaba a la realidad. Así que, ¿decides quedarte pasivo y dejar que la oscuridad se coma tu historia? Es tu última oportunidad. Lo que das es solo un pequeño precio en comparación con el amor que sientes. La sombra parecía adquirir una forma más definida, transformándose en una figura de terror, una amalgama de tristeza y odio que se alimentaba de la desesperación de Javier. Entonces, en un instante decisivo, mientras el eco de su amada lo llamaba, Javier hizo su elección. Con un giro rápido, se lo impuso a su propia voluntad y lanzó la cadena al suelo, sintiendo como un peso se desprendía de su alma. No cedas. Javier, aún hay tiempo. Gritaron las voces, el sonido de su desesperación resonando como un tambor de guerra en su mente. Pero algo en él se aferraba a esa decisión. Sabía que su amor no debía estar enredado en la oscuridad, que el sacrificio no era lo único que podía ofrecer. Justo en el momento en que la cadena tocó el suelo, la niebla pareció agitarse, y un estallido de gritos resonó como si una tormenta estuviese desatada. Las almas liberadas comenzaron a vislumbrarse, fugaces como destellos de luz en la niebla, pero lo que Javier vio en sus rostros era terror, no liberación. La cadena todavía estaba allí, atada a algo más profundo y oscuro dentro de él. De repente, un horror aterrador emergió de la bruma, una figura demoníaca que se alimentaba de su temor. «Has desatado la rabia de aquellos que has ignorado», dijo con una voz retumbante mientras la bruma se insinuaba más cerca, como si quisiera engullirlo entero. «Escapa, Javier», gritó su amada, pero él estaba paralizado, sus pies clavados al suelo. La sombra se había disipado, y con ella, la posibilidad de redención parecía perderse. Una sensación de desesperación lo invadió cuando comprendió que su elección también había despertado algo oscuro, un mal que ahora lo acechaba. Y mientras el terror se materializaba, Javier fue víctima de una revelación escalofriante. Al elegir no ceder a la tentación, había abierto una puerta al horror que jamás imaginó. La niebla, cada vez más densa, lo rodeaba como una serpiente lista para atacar. La lucha por su amor se había transformado en una batalla por su misma alma. Pero el abismo no era el único temor que lo amenazaba, porque la sombra podía haber caído, pero lo que emergía de su verdad era un peligro que ni siquiera había imaginado. En ese instante, sonó un crujido desgarrador.
Un nuevo eco lo asaltó, y ahora él no solo debía luchar por su amada, sino también por su propia existencia, aunque la niebla se engullía lentamente, cerrando cualquier posibilidad de escape. ¿Podría librarse de esta condena, o se convertiría en otra alma perdida en la oscuridad? El desenlace, una vez más, se deslizaba hacia lo desconocido. El rugido de la niebla se convirtió en un grito sordo, y Javier sintió que el aire se le escurría de los pulmones. La figura demoníaca avanzaba, sus ojos como brasas encendidas que lo atravesaban, hollando la delgada línea entre la realidad y el horror. Cada paso que daba parecía hacer eco en su mente, un tambor mortuorio que resonaba en un rincón oscuro de su ser. «No estás solo, Javier», gritó su amada, sus labios temblando con la desesperación, pero él se sentía más perdido que nunca, arrastrado por el torbellino de sombras que lo rodeaban. El pensado sonido de sus risas, de sus momentos juntos, se tornaba un eco desgarrador en su mente. «Esto es lo que te han condenado a hacer», susurró la sombra diabólica, su voz como el chirrido de la muerte. «Atrévete a renunciar a tu amor y bienvenido a la eternidad de sus penurias». Javier cerró los ojos, la intensa oscuridad se colaba en su cuerpo, casi palpable. Respiró hondo, sintiendo como cada fibra de su ser se revelaba. La niebla era mucho más que un simple velo, era un hogar para todas esas almas condenadas a sufrir. El dolor de sus gritos se imbuyó en su pecho, atravesando con fuerza su corazón, haciéndole dudar nuevamente. «Tú no puedes salvarla», continuó el demonio, acercándose aún más. «Tu sacrificio es inútil. Míralo, solo la esperarás en el mismo horror donde ella está atrapada». «Cállate», exclamó Javier, sintiendo la ira brotar como lava en sus venas. La imagen de su amada penetró su mente, llena de luz y ternura. ¿Podía dejar que esa sombra oscura la reclamara para siempre? La idea le partió el corazón. Entonces, un grito desgarrador rompió el aire, uno que sabía que pertenecía al alma que amaba. Javier sintió que la tormenta en su interior estallaba, a punto de sacar a la luz su determinación. «¿Vas a dejar que el miedo te consuma, o vas a luchar por ella?», resonó su propia voz en su mente, cada palabra empujando la neblina de dudas. Con un esfuerzo casi titánico, Javier abrió los ojos, desafiando al monstruo frente a él. «No más. No permitiré que esto me venza», se dijo, mientras la niebla comenzaba a dispersarse bajo la fuerza de su voluntad. En ese instante, sintió una energía desconocida fluir a través de él. Una luz, tenue pero creciente, empezó a brotar en su interior. La criatura se detuvo, sorprendida, pero rápidamente recuperó la compostura. «Imposible. Nadie ha escapado de esto», rugió, su voz ahora afilada como un cuchillo. «No sé lo que estoy haciendo, pero esto terminará aquí», declaró Javier, sintiendo como la cadena ardía aún en el suelo, emanando un calor que ahora le daba fuerza. La niebla comenzaba a retroceder, y con ello, las almas liberadas brotaban a su alrededor, como mariposas iluminadas que se elevaban ante la luz del sol. Recuperó el control, su puño aferrado hacia adelante, como un bastión de lucha ante la opresión. Sabía que debía ser firme, que debía enfrentarse al horror de su pasado y a la culpa latente que lo había atado todo este tiempo. «Déjame ir o lo lamentarás», advirtió, el terror en sus ojos ahora sustituido por una chispa de valor. Pero la reacción del demonio fue aún más aterradora, una risa monstruosa resonó en su pecho, haciendo temblar el suelo. La sombra tomó una forma aún más grotesca, como si la esencia misma del miedo serpentease alrededor de Javier. ¿Lamentar? No sabes lo que has desatado. Este es solo el comienzo. Una sacudida violenta atravesó el ambiente, el suelo tembló bajo sus pies como si el mismo mundo estuviese enojado. Javier comprendió que la batalla no hacía más que comenzar, pero, en su interior, sentía la determinación creciente de luchar por su amor y por su alma. Allí, entre el eco de aquel caos, vio algo, una puerta iluminada en la distancia, brillando con una luz que prometía esperanza.
¿Podría alcanzarla y salvar a su amada? Pero la sombra, ahora un monstruo de 1000 tentáculos, avanzó con furia, dispuesta a engullirlo todo. ¡Corre!, gritó su amada, pero el rugido del horror lo encapsulaba. La luz en la puerta titilaba, llamando a su corazón. La pregunta era clara: ¿estaba Javier listo para enfrentarse a la oscuridad, incluso si eso significaba desafiarlo todo? No tengo miedo, concluyó, y con un grito de desafío, se lanzó hacia la puerta. Sin embargo, lo que encontró al otro lado podría ser más aterrador que la sombra misma. ¿Qué secretos lo aguardaban en esa luz brillante? ¿Sería finalmente liberado, o la trampa del destino lo envolvería sin piedad? El desenlace se tornaba aún más incierto. La luz lo envolvió por un instante, como un manto etéreo que acogía su cuerpo cansado. Javier sintió que estaba siendo absorbido, flotando entre la realidad y un sueño profundo. La nebulosa calidez contrastaba con la fría desesperación que lo había perseguido hasta ese momento. Sin embargo, al abrir los ojos, se dio cuenta de que la luz no era la salvación que anhelaba. En lugar de un lugar pacífico, se encontraba en una sala oscura, cuyas paredes de piedra parecían respirar su angustia. El aire estaba impregnado de un hedor a moho y miedo, como si las paredes mismas fueran un retablo de las almas atrapadas que allí sufrían. En el centro de la habitación, un espejo antiguo se erguía, su superficie agrietada reflejando un parpadeo que inquietaba. A medida que se acercaba, Javier sintió un escalofrío recorrer su columna. En el vidrio vejado, su imagen se distorsionaba, transformándose en una caricatura de sí mismo, rodeada de sombras danzantes que parecían abalanzarse sobre él. «Bienvenido», susurró una voz familiar, deslizándose en sus oídos como un cuchillo afilado. Era su amada, pero algo no estaba bien. «¿Por qué viniste aquí? Sabías que no había regreso». Su corazón se detuvo. «No, esto no puede ser», gritó Javier, atrapado entre la euforia de verla y el terror de su tono. «Vine a salvarte, por favor, no me digas que estás atrapada aquí». También la risa en el espejo se tornó en llanto, un llanto que rasgó su alma. «No puedo salir, Javier. Tampoco tú. Con mi amor, desataste una oscuridad que no comprendes». La sombra de la criatura comenzaba a hacerse visible detrás de su reflejo, sonriendo de forma cruel mientras las almas perdidas se retorcían entre las grietas del espejo. Un horror antiguo se asomaba, revelando miles de rostros desgarrados que suplicaban piedad. «Eres parte de esto ahora», continuó la voz, su desolación evocando ecos de eternidad. «No puedes escapar de lo que has liberado. Cada intento solo la fortalece más». Javier sintió que su corazón se encogía. La desesperación lo invadía. «No. No puedo permitir que este sea nuestro destino». Su desesperación se transformó en furia. Aplastó sus manos contra el espejo, queriendo cruzar y abrazar a su amada, pero el vidrio ni se movió. Una risa profunda resonó, crepitante como el fuego en una caverna. «Sí, golpea. Cuanto más lo haces, más ellos se alimentan». La sombra del demonio se alzó, desdibujando aún más las fronteras entre Javier y su amada. «La condena comienza hoy. Tu lucha será para nada, un eco en el olvido. ¿Vas a llorar o pelear?». La rabia lo invadió. «No he llegado tan lejos para rendirme ahora», pensó, recordando la luz que había sentido al cruzar la puerta. Con cada grito, cada golpe en el espejo, Javier sintió como si un hilo de energía comenzara a conectarse con las almas a su alrededor. Pero el demonio no estaba dispuesto a permitirlo. «Estás jugando con fuego, humano», gritó mientras sus tentáculos se lanceaban hacia él. La sala empezó a temblar, y un corrimiento de sombras arrebató su concentración. La lucha sería física, pero también espiritual. La luz que había ganado era el único recurso que le quedaba. «Tú no eres mi destino», exclamó, y alzó las manos en señal de desafío.
En su interior, el calor de la luz emanó más intensamente, y a medida que el espejo titilaba ante su energía, Javier sintió que las cadenas que lo ataban a su pena comenzaban a desgastarse. Pero en ese momento, un ruido ensordecedor los envolvió y Javier comprendió que el verdadero terror apenas comenzaba. No tienes idea de lo que te espera, resonó la voz del demonio, y la sala se oscureció aún más. El espejo comenzó a rebosar imágenes de sus miedos más profundos, cada uno más aterrador que el anterior. Mas, algo lo impulsó a seguir. La voz de su amor le resonaba en cada momento de pánico. Lucha, Javier, nunca te rindas. La oscuridad se tragaba la luz, pero el destello en su corazón nunca se detendría. Desesperado, mirando la imagen distorsionada del ser demoníaco a través del vidrio, Javier apretó los dientes. Su enfrentamiento no era solo con el demonio, sino con la desesperación. La pregunta quedó grabada en su mente: ¿podría vencer a sus propios demonios antes de que se lo llevaran todo? Con la decisión firme, se lanzó con toda su energía hacia el espejo, sin saber que lo que encontraría al otro lado dependería de la fuerza de su voluntad. ¿Salvaría a su amada o la oscuridad reclamaría su esencia para siempre? La luz comenzó a desvanecerse lentamente mientras Javier se adentraba en lo desconocido. Al atravesar el espejo, sintió como si una fina bruma lo envolviera, apretando su cuerpo y mente con la presión de innumerables recuerdos que fluyeron a su alrededor. Su respiración se volvió entrecortada, y al finalmente instalarse en aquella nueva dimensión, se encontró en un paisaje sombrío. Las sombras danzaban a su alrededor, figuras tristes y desgastadas que se retorcían en un dolor eterno. Javier los miró, y su corazón se encogió al reconocer algunos rostros. Eran almas que había visto en su viaje, perdidas como él. No puedo permitir que esto me consuma, pensó, sintiendo la opresión en su pecho. A lo lejos, vio una luz titilante. Era un faro en medio de la oscuridad, como un susurro de esperanza en un mundo de desesperación. Sin pensarlo, corrió hacia ella. Cuanto más se acercaba, más nítida se volvía la luz, hasta que finalmente se encontró en un claro rodeado de árboles ennegrecidos. Las hojas caídas crujieron bajo su peso, y el aire olía a humedad y miedo. Allí, en el centro del claro, se encontraba su amada. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y esperanza. Javier, su voz sonaba como un eco lejano, profundo y resonante. «Estoy aquí. He venido a salvarte», exclamó él. Pero cuando intentó avanzar, una sombra oscura apareció entre ellos, una manifestación del demonio que se había alimentado de su miedo. «¿Acaso creías que podrías salvarla tan fácilmente?», rió la sombra, sus ojos resplandecían como carbones encendidos. «Esta es su condena, y ahora tú eres parte de ella». Javier sintió su corazón latir con fuerza, la desesperación lo envolvía. «No puedo dejar que esto termine así. No voy a perderla otra vez», gritó, y en su interior se encendió una chispa de determinación. Recordó el calor de su amor, la luz que había sentido al cruzar el espejo. Con cada latido, esa luz crecía en él, disolviendo la oscuridad que lo rodeaba. «Conéctate a la esencia de tu amor, Javier», murmuró una voz suave y familiar. Era la voz de su abuela, del pasado que siempre lo guió. «Tu amor es la clave. Nunca olvides lo poderoso que es». Mientras la sombra se acercaba, Javier cerró los ojos y tomó una respiración profunda. Imaginó cada momento compartido con ella, cada risa, cada mirada llena de promesas. Su pecho ardía con el fuego del amor verdadero, el amor que desafía incluso a la muerte. «No voy a permitir que me arrebates esto», dijo, su voz temblando pero firme. Abrió los ojos, y en ellos brillaba una luz intensa. La sombra se detuvo, sorprendida. «Tú no me conoces», dijo el demonio, retrocediendo un paso, incapaz de soportar la fuerza de ese amor resplandeciente. «Sí, te conozco. Eres solo el eco de mis miedos», respondió Javier, y con un movimiento, extendió sus manos hacia su amada.
ven hacia mí. Ella sonrió, y la luz brilló aún más, reflejando el amor que compartían. Con un paso firme, atravesó la brecha que las sombras intentaban crear. Cuando sus manos se encontraron, un destello de luz inundó el claro, y la bruma oscura comenzó a disolverse. Juntos, podemos romper esta maldición, susurró ella, y Javier sintió como su corazón latía al unísono con el de ella. De repente, las sombras comenzaron a gritar, el rostro del demonio se retorcía en una mueca de furia. No. Esto no puede estar sucediendo, bramó, pero Javier y su amada permanecieron firmes. Ya no tengo miedo, gritó Javier. Este amor es más fuerte que cualquier sombra. Y al pronunciar esas palabras, una onda de luz emanó de ellos, iluminando la oscuridad y disolviendo las sombras en un destello brillante y fulgurante. Las almas atrapadas comenzaron a liberarse, flotando hacia la luz como mariposas en primavera, eran rostros familiares, amigos, y aquellos que una vez habían perdido. El demonio dio un último rugido antes de ser engullido por la luz, su esencia dispersándose como el humo. La calma se posó en el claro. Javier y su amada se miraron, sus corazones latiendo con fuerza, sintiendo como él. Amor había triunfado sobre el miedo y la desesperación. Lo logramos, Javier, ella sonrió, sus ojos llenos de luz. Sí, lo hicimos, respondió él, sintiendo que todo lo que había pasado había valido la pena. Sin embargo, en el fondo de su ser, Javier sabía que su historia aún no había terminado. Eran libres, pero debían continuar avanzando hacia lo desconocido, hacia un futuro que ahora ambas almas podrían enfrentar juntas. Con un abrazo lleno de amor y promesas, Javier tomó la mano de su amada. Vamos, juntos podemos enfrentar cualquier oscuridad, dijo mientras se adentraban hacia una nueva realidad, dejando atrás la pesadilla que casi los consume. La luz comenzó a brillar con más intensidad, y con cada paso, el pasado se desvanecía como sombras ante el nacimiento del amanecer. Y así, mientras cruzaban hacia su nuevo futuro, Javier sintió una profunda paz, porque sabía que, sin importar lo que viniera, su amor sería su faro en cualquier noche oscura. A veces, las historias más aterradoras nos llevan a los lugares más brillantes, y a partir de ese momento, cada día sería un nuevo capítulo de esperanza y amor. No te vayas sin hacer algo importante. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tocarán tu corazón. Dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo alimenta el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es lo que hace vibrar esta comunidad. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por estar aquí.